Cuidado, cariño. Sujétate bien. ¡Tengo miedo, papá! Tranquila. No puede durar mucho más esta tormenta. Al lujoso crucero Trident of the Seas le había atrapado por sorpresa una terrible tormenta en medio de la nada. El fuerte oleaje blandía la gigantesca nave y los tripulantes se sujetaban a lo que podían. Fueron 30 minutos realmente angustiosos, pero finalmente la atravesaron. Ninguno de los marineros la vio hasta que fue muy tarde. Algo muy extraño. Ahora, el crucero iba a la deriva porque los motores se estropearon. Los supervivientes a bordo divisaron una especie de islote. La nave se dirigía hacia allí mecida por unos vientos amables y un oleaje suave. Finalmente, atraca suavemente en una de las playas de esa isla misteriosa. La tripulación empezó a bajar hasta la playa. Debía haber unas 300 personas todavía. La mitad más o menos estaba ya en la arena, cuando de repente la pequeña Silvia se quedó mirando horrorizada en dirección a la arboleda que había al final de la playa. Su padre se la queda mirando extrañado. ¿Qué pasa, hija? ¿Qué has visto? Cuando el padre se gira hacia la misma dirección, se queda petrificado también. Detrás de esos árboles, divisó unos enormes ojos que les miraban fijamente. Poco a poco, se fue levantando hasta que pudieron comprobar que se trataba de una bestia de unos 10 metros de altura, de forma humanoide, con aspecto amenazador y deforme. Parecía como si un montón de carne hubiera tomado aquella forma. Empezó a rugir, preparándose para atacar. Toda la gente de la playa empezó a correr hacia el crucero, y en ese instante, el monstruo saltó por encima de los árboles y empezó a atacar a la gente, que corrían como locos. El padre levantó a su hija y empezó a correr hacia los árboles, en dirección opuesta a todo el mundo. Encontraron una pequeña cueva en la arboleda y se escondieron. Desde allí, podían contemplar aquella horrible escena. El monstruo se comió todo lo que pudo, mientras la gente seguía corriendo hacia el crucero. De repente, del agua, desde detrás del crucero, empezó a emerger una figura terrorífica y gigante. Cuando quedó totalmente erguido, comprobaron que se trataba de una criatura de aspecto similar, pero todavía más grande, de unos 50 metros de altura. Cuando el otro monstruo lo vio, de un salto escapó del crucero y comenzó a correr hacia los árboles. Pero en ese momento, uno de los enormes y deformes brazos de la criatura atrapó al pequeño y lo levantó hasta colocarlo a la altura de lo que parecía su cara. El pequeño intentó escapar sin éxito. Después de mirarlo durante unos instantes, abrió una monstruosa boca con la que se lo comió de un solo mordisco. A continuación, abrió el crucero como si fuera una lata y poco a poco fue atrapando a gente para comérsela. La estampa era terrible, pero por suerte Silvia y su padre estaban lejos y escondidos en esa pequeña cueva. Decidieron esperar ahí hasta que el gigantesco monstruo terminó y volvió a sumergirse. No sabían si había otros supervivientes. Las horas pasaron y cuando lo vieron oportuno, padre e hija decidieron aventurarse un poco en esa arboleda. Había pasado una media hora cuando divisaron a lo lejos a una de las criaturas pequeñas y se escondieron tras unos arbustos. Ambos intentaron no moverse, pero era demasiado tarde, porque descubrieron a una de esas criaturas justo a su lado. Les habían tendido una trampa, como los velociraptores. En ese fatídico momento, el padre se arrodilló frente a su hija y la rodeó con sus brazos. Ahora tienes que abrazarme bien fuerte, amor mío. Será todo rápido y volveremos a estar juntos con mamá. En ese instante, ambas criaturas se acercaron a los dos y se prepararon para atacar. Cuando a lo lejos se oyó una especie de sirena, ambos monstruos frenaron de golpe y comenzaron a temblar, como si tuvieran fallos nerviosos. Padre e hija se quedaron mirando aquella estampa, no entendían nada. El temblor de las criaturas era cada vez más fuerte y
poco a poco empezaron a desmontarse en pedazos. En un momento, pasó de haber 2 criaturas de 8 metros de altura a 6 trozos de carne en el suelo que se estaban retorciendo. Instantes después, esos pedazos de carne empezaron a mutar y, sorprendentemente, fueron tomando forma humana. Cuando terminó el macabro proceso, descubrieron a 6 personas desnudas e impregnadas de una extraña baba de color verde. El padre se aproximó a una mujer que había delante suyo y observó cómo se despertó de golpe. ¿Qué? Maldita sea. ¿Pero qué es esto? ¿Qué sois vosotros? ¿Qué? Uf, otra vez. ¿Se encuentra bien, señora? La mujer se incorpora, mientras los otros cuerpos empiezan a recuperar la conciencia también. Oh, señor, ¿cuándo terminará esto? Señora, por favor, ¿me podría explicar qué está pasando en esta isla? Déjame adivinar. Hace poco que habéis llegado aquí, ¿verdad? Nos hemos encallado a mediodía. Veníamos con el crucero dañado por una tremenda tormenta tropical. Eso es una barrera, para que nadie se acerque aquí. ¿Cómo? Es una lástima que estés aquí con tu hija. Explícate de una vez, por favor. Vale, seré breve, porque ahora tendremos que escondernos. ¿Esconderos? ¿De qué? ¿De vosotros dos? No tengo una explicación lógica, pero este lugar está maldito. Desconozco la historia, pero lo que sé es que a partir de cuando pisas esta isla, cada 12 horas más o menos, os convertiréis en un organismo como el que nos habéis visto a nosotros. La sirena os avisará. Cuando os convirtáis, dejaréis de tener vuestra conciencia y el monstruo resultante solo buscará cómo alimentarse. Siempre tienen mucha hambre y desconozco si hay cura. Es increíble. No puedo creerlo. En ese instante, suena otra vez la misma sirena larga de antes, y padre e hija empiezan a retorcerse de dolor y caen al suelo. Ya empieza. Siento todo lo que está pasando aquí. Espero que el monstruo gigante no os atrape, porque entonces pasaréis a formar parte de su propio organismo. Y ese es tan grande y complejo que ya no permite revertir a vuestra condición humana de nuevo. Mucha suerte, familia. Padre e hija empiezan a convertirse en carne en movimiento. Con una especie de tentáculos se empiezan a buscar hasta que se encuentran y se juntan. La mujer y el resto de personas se escondieron rápidamente. Instantes después, se levanta una criatura deforme de unos 2,5 metros de altura. Mira a su alrededor. De un salto, se eleva hacia las copas de los árboles, hasta que se pierde en medio de ese bosque. Ninguno de los habitantes de esa extraña isla sabía por qué estaba pasando aquello. Pero lo que estaba claro era la regla de oro. Intenta sobrevivir siempre. Disturbing Stories.